el tema de la conciliación. Para proseguir con ese tema, vamos a ver las funciones y el perfil del conciliador. Todos estamos atentos y vamos a enmarcar que el conciliador es un tercero imparcial y neutral frente a las partes en el conflicto, quien además de facilitar la comunicación y la negociación entre ellas, tiene un papel más activo en la solución del conflicto. Esto al tener la posibilidad de presentar fórmulas de arreglo. Prácticamente el conciliador, como ustedes pueden ver, hace ese papel que hace prácticamente un juez, que le da esas fórmulas para poder llegar a un arreglo. Tiene ese carácter en el cual va a dirigir en cierto modo a que las partes concilien. Es precisamente este último aspecto lo que lo instituye y la diferencia con el mediador, quien solo sirve de puente comunicativo, pero no propone soluciones concretas al conflicto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una diferencia que en cuanto a la persona que va a ser conciliadora, tiene una función mucho más específica porque le da fórmulas, esas fórmulas ecuánimes que puedan facilitar la conciliación entre las partes. Y el mediador prácticamente solo sirve de un puente para que puedan llegar a esa solución concreta del conflicto. ¿Cuál es el perfil que debe tener un conciliador? Un conciliador será prácticamente un experto en la resolución de conflictos y en materias jurídicas específicas. Es objetivo en su labor y posee competencias avanzadas para interpretar y analizar a fondo las verdaderas pretensiones e intenciones de las partes. Debe ser una persona altamente creativa, con mucha capacidad de diálogo, facilidad para comprender y ordenar sus ideas, así como puntualizar los problemas y entender cuáles son los puntos controvertidos y prioritarios los que abren y cierran puertas, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos observar aquí como punto importante en este perfil de una persona que va a ser conciliador? Como primero, que tenga esa capacidad del diálogo, que sepa expresar sus ideas, que sepa expresar también las emociones, que a través de su diálogo y la forma que se expresa pueda facilitar la comprensión de las demás personas para que de una forma fácil y sencilla, no compleja, porque directamente si entramos a términos jurídicos, algunas personas prácticamente se quedan en la luna. Entonces, esa persona tiene que tener una facilidad del diálogo y que pueda llegar a las partes directamente y hacerles entender el punto concreto, ¿verdad? Y una solución sencilla para que puedan las partes llegar a la conciliación. Entonces es importante, ¿verdad, compañeros? De que esa persona no vaya a estar con nervios, que no vaya a estar titubeando, que al momento que está hablando en el diálogo no esté utilizando demasiadas muletillas, por ejemplo, ¿verdad? Que pueda decir o viera qué, o si no, sí. O sea, situaciones en las de que se repiten demasiadas las palabras y prácticamente no dice nada en concreto. Las funciones. Facilita el diálogo entre ellas y promoviendo fórmulas de acuerdo que permiten llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes. Entonces, compañeros, eso en los temas que vimos prácticamente ustedes podrán ver cuáles son las funciones, las características de la conciliación y cómo se da ese manejo de espacio y los perfiles directamente que debe tener una persona para poder ser conciliador. El día de hoy vamos a ver lo que es una parte de la mediación y como tal vamos a definir la mediación. Y la mediación es un sistema alternativo para la resolución de conflictos, prácticamente solución. Alternativo porque es extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. Consiste en un proceso voluntario, tanto flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona e imparcial, el mediador. El mediador prácticamente, como acabamos de escuchar,
Su función prácticamente no es tanto como la que hace el conciliador, ¿verdad? Que la persona que llega a la conciliación tiene características más precisas y debe de tener ese diálogo para la solución de conflictos. En cierto modo debe de tener conocimiento también del derecho, en este caso si se va a llevar a cabo una conciliación en la rama del derecho. El mediador prácticamente es esa persona tercera, ¿verdad? Que está como árbitro y que sirve prácticamente para la mediación. La mediación es un procedimiento basado en los intereses de las partes. En un litigio ante los tribunales o en un proceso de arbitraje, el resultado de un caso está determinado por los hechos que pueden ser objeto de controversia y el derecho aplicado. En la mediación, las partes pueden guiarse a sí mismos por sus intereses comerciales y las partes pueden decidir libremente el resultado, considerando el futuro de su relación comercial y no únicamente su conducta previa. La mediación, por su carácter no obligatorio y confidencial, entraña un riesgo mínimo para las partes y genera beneficios considerables. También se puede decir que aunque no se llegue a un acuerdo, la mediación nunca fracasa, ya que permite que las partes definan los hechos y las cuestiones que pueden ser objeto de controversias, preparando el terreno para el procedimiento arbitral o judicial posterior. Cuando hablamos de procedimiento arbitral, ya sea que se dé un laudo arbitral o posterior, a través de esos títulos ejecutivos, como pudimos ver en la clase de ayer, podemos llegar a ejecutarlos y a través de eso llegar a una sentencia en la cual nos pueda ser beneficiosa, ¿verdad? Recordemos también lo que les decía ayer, los medios de impugnación, que toda sentencia al momento de que se dicta, tiene un plazo también para que quede firme, porque si no, pueden apelar ante esa sentencia, ¿verdad? Y será un tribunal de alzada que tendrá que resolverle esa situación directamente. En cuanto es colaborativa, tenemos que ver que aquí es importante que las partes y el mediador sean conscientes de que el proceso no tiene como finalidad el beneficio personal de alguna de las partes, sino que está trabajando para que haya un resultado justo para todos, en el que se debe satisfacer las partes por igual. Entonces, compañeros, de estos puntos los más importantes para que ustedes puedan tener directamente esa noción y poder definir, bueno, conciliación, la persona debe tener esta capacidad de diálogo, debe tener ciertos estudios, debe tener la capacidad, debe de llevar a las partes a la conciliación con fórmulas ecuánimes. El mediador prácticamente es una persona que puede ser un tercero, en el cual directamente va a ser imparcial como método alternativo de solución de conflictos, y las partes, al momento que se pueda solucionar o no, podrán solicitar esa acta y poder homologarla en ambas instancias. Prácticamente en la negociación también estamos hablando de que se debe regir por estas normas, y la negociación podemos también hacerla nosotros como parte intermediaria ante el proceso y solicitarle a las partes lo que nuestras pretensiones como tal. No hablaríamos tanto de pretensiones procesales porque no estamos directamente ante una vía judicial. Esta es una vía extrajudicial, ¿verdad? Que tenemos que diferenciar también eso muy bien, compañeros. ¿Cuál es la vía judicial y la vía extrajudicial? Sabiendo bien eso, ustedes sabemos de que vamos a estar en una vía judicial ante un juez competente, y una vía extrajudicial podemos estar prácticamente ante una situación mediadora, conciliadora y una negociación como tal. Ambas se rigen prácticamente por los mismos métodos alternativos para la solución de conflictos. El arbitraje como tal es otro método alternativo en el cual
tiene carácter y fuerza ejecutiva a través de un laudo arbitral. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, compañeros, yo el día de ayer les mencionaba que podríamos ver y llevar a cabo algunas prácticas un tanto procesales para que ustedes puedan entender prácticamente en un caso concreto dónde podemos pedir una conciliación en una audiencia, por ejemplo, penal, ¿verdad? Porque ustedes se dirán, bueno, en el Código Penal, procesal penal, sí está en el 25 ter, en el artículo 25 ter, ustedes podrán ver, y ahí está conciliación. Y en el artículo 25 cuater podrán encontrar ustedes, está la mediación. Para los que quieran poner ahí su definición en ese artículo, si tienen su código, lo pueden poner, y ese es su fundamento para la mediación. Y también ahí ponerle las abreviaturas, ¿verdad? MASC, ¿verdad? Que son los métodos alternativos para la solución de conflictos en la vía penal. O sea, sí se da, compañeros, no es de que nos lo estemos inventando, que nos lo estemos fumando, sacando de la manga. Hay fundamento legal para poder respaldarnos y para que podamos establecer, bueno, voy a una mediación y si posiblemente dicen, ¿y usted en qué se basa? Bueno, el artículo 25 cuater del Código Procesal Penal establece la mediación y ahí establece que podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia. ¿Lo tiene alguien por ahí su código, compañeros? Listo, Lix. Gracias, compañero Elmer. ¿Le puedo dar lectura? Sheila, primero vamos a darle la palabra primero a la compañera. Muy bien, muy bien. Gracias, Lick. Buenas noches. ¿Sería el 25 ter o el cuater? ¿Usted tiene el 25 ter ahí? Sí. Dele lectura primero a ese, compañero, y después Elmer. Muy bien. Conciliación. Formulada la solicitud por parte del Ministerio Público o por el síndico municipal o por el agraviado o el imputado o su defensor para la aplicación de un criterio de oportunidad. Una previa, compañera. Ahí donde dice o por el síndico municipal, táchenlo. Eso ya no. Siga, compañera. Gracias. El juez de paz citará a las partes bajo apercibimiento de ley a una audiencia de conciliación. Presente a las partes, el juez explicará el objeto de la audiencia procediendo a escuchar en su orden al fiscal o auxiliar del fiscal o, bueno, usted dice que ya no, ¿verdad? El síndico municipal, a la víctima o agraviado y al imputado. El juez debe obrar en forma imparcial, ayudando a las partes a encontrar una solución equitativa, justa y eficaz para propiciar la solución del conflicto. Su función es la de ser un facilitador en la comunicación y el diálogo constructivo entre las partes. Las partes podrán ser asistidas por sus abogados. Si se llegare a un acuerdo, se levantará acta firmada por los comparecientes. Si no hubiera acuerdo, se dejará constancia de ello y continuará la tramitación del mismo. En el acta de conciliación se determinarán las obligaciones pactadas, entre las cuales se contemplará la reparación del daño y el pago de los perjuicios si hubiere lugar a ello, señalando si así se hubiera acordado, el plazo para su cumplimiento y la constitución de las garantías necesarias. La certificación del acta de conciliación tendrá la calidad de título ejecutivo para la acción civil. Si el Ministerio Público considera que es procedente el criterio de oportunidad y la víctima no aceptare ninguna de las fórmulas de conciliación propuestas, podrá otorgar la conversión de la acción a petición del agraviado. Gracias, compañera. Bueno, compañeros, como ustedes podrán haber escuchado directamente, en este artículo vemos resumido lo que es la conciliación en cuanto a la vía judicial, ¿verdad? Se recuerda que el artículo 66 literal E establece que el juez tiene la facultad de llevar a fórmulas ecuánimes a las partes, ¿verdad? Explicándoles de forma sencilla para que puedan llegar a un acuerdo. Algo muy importante acá, compañeros. En este artículo dice, se levantará acta firmada por los comparecientes y se dejará constancia de ello y continuará la tramitación del mismo. Y esa certificación del acta de conciliación
tendrá la calidad de título ejecutivo para la acción civil. ¿Vieron? Entonces, si ustedes pueden irse a sus artículos donde está el juicio de ejecutivo, sean este creo que es ejecutivo en la vía de apremio, porque es la certificación del acta, el convenio celebrado en juicio. Entonces, se ejecuta directamente, compañeros. Entonces, ustedes en estos artículos pueden ir poniendo de una vez su enlace con los otros artículos de civil para cuando tengan que hacer ya sea una reparación digna o para cuando van a hacer la acción civil ejecutar esos títulos, ustedes ya saben cuál artículo es el que tienen que ir a ver y cuál es la vía, ¿verdad? Esto sirve de mucho, compañeros, para cuando ustedes estén estudiando para sus fases privadas, porque ustedes en la fase privada les van a preguntar, decir, mire, resuélvame, o en qué artículo se fundamenta, ¿verdad? Y si ustedes tienen estas anotaciones, ustedes al momento que abran su código en el examen, van a decir, es el artículo tal, ¿verdad? Entonces ya saben por dónde van a ir encaminados. Pero si llevan sus códigos en blanco, ay Dios, ahí sí que mejor pónganse a rezar, porque o solo que sean magos y se las sepan bien, van a saber dónde están las anotaciones, dónde están sus fundamentos, ¿verdad? Entonces, importante, compañeros, que puedan empezar ya ustedes a hacer sus anotaciones en sus códigos para sus privados. Entonces, compañeros, un ejemplo que pudiéramos poner acá, un caso en la vida real, ¿verdad? Así como dicen. Sí, Víctor. Sí, licenciado, muy buenas noches, gusto saludarlo. Me pone a mí ahorita a la mente, ¿verdad? Es lo de aquí en Guatemala, lo que es el conflicto que hay entre Nagualá y Santa Catarina de Ixtahuacán, ¿verdad? Que ellos pelean territorio y que ya ha llegado incluso hasta las Fuerzas Armadas, ¿verdad? A tratar de hacer pacíficas esas comunidades, ¿verdad? Y sí, ha llegado ahí sí que personas a pacificar la situación, ¿verdad? Pero, sin embargo, incluso ha llegado el Ministerio Público, han llegado fiscales a revisar, ¿verdad? Entre tantos conflictos, pero no, es gente que realmente no se pone de acuerdo, ¿verdad? Creo que ya es un conflicto que, según me comentaban, viene desde la época desde Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Que él fue el que dividió la comunidad, ¿verdad? Pero no, a ciencia cierta, no sé, ¿verdad? Se podría aplicar en esta situación, ¿verdad, licenciado? Gracias. Gracias, compañero. Bueno, fíjense, compañeros, de que entrando a ver, sí, Astrid. Lic, disculpe, más como aporte quisiera hacerle una consulta. ¿Las medidas desjudicializadoras se podrían considerar como un tipo de convenio? Porque al final, yo que tengo entendido es que habla entre el Ministerio Público y también el sindicato en su momento, y pues como no se llega como a un tipo de acuerdo para no seguir con la persecución penal. Más que aporte sería como una duda. Sí, compañera, le voy a resolver su pregunta y efectivamente por ahí vamos. Y en cuanto a vamos a responderle al compañero Víctor. Mire, compañero, en su caso la situación tendríamos que entrar, como usted me dice, ¿verdad? Es una situación en el cual yo podría decirle en este momento que esas propiedades, si es por bienes inmuebles, esas propiedades prácticamente no están ni inscritas en el registro de la propiedad. Esos están más que todo con el fondo de tierras y prácticamente solo pueden tener tal vez derechos de posesión, y los títulos con los cuales ellos tratan de querer ejercitar su posesión del bien inmueble no la pueden alegar. Prácticamente lo que hacen es de que alegan porque tienen más de no sé cuántos años de estar ahí, tratan de hacer una titulación supletoria por los 10 años que han estado ahí, y las formas de adquirir la propiedad, ¿verdad? Que es de forma pacífica, el tiempo que haya pasado directamente, tendríamos que entrar a un proceso ordinario directamente por la oposición entre las partes, pero el problema es que como el conflicto se lleva más como una vía comunal, el Ministerio Público trata de ver a quién es el que está haciendo el problema para iniciar una persecución penal, ¿verdad? Son situaciones bien complejas ahí, compañero, porque directamente
recordemos, ¿verdad? El Código Civil establece los derechos y las obligaciones y los derechos reales como tal, y hasta dónde podemos nosotros venir a pelear un bien inmueble como propietarios. Pero recordemos de que lo que decíamos, ¿verdad? Todo se debe de probar. Y si no tenemos ese título con el cual acreditemos la propiedad, definitivamente vamos a estar en un conflicto. Yo recuerdo que durante los gobiernos de Rufino Barrios y otros gobiernos se dieron tierras. El problema es de que no lo formalizaron. Y hay todavía tierras de que no han pasado los títulos a propiedad de ellos, y es donde se dan esas disputas, compañero. Es un proceso, es una situación bien compleja, ¿verdad? El problema es de que ahí con ellos, cuando ya se les sube la situación a la cabeza, ya no van de una forma pacífica. Ellos son de los que linchan y hacen y deshacen. No sé si por ahí es la situación, compañero. Sí, gracias, y sea muy amable. Bueno, compañero. Con la compañera Astrid, bueno, definitivamente, compañera, las medidas desjudicializadoras, como su nombre bien lo dice, esas son medidas para poder venir y no someter a una persona hasta un proceso penal que siga ya todo por ejemplo, se puede pedir en la intermedia, hasta la etapa intermedia, para que no sea sometido a un debate oral y público. Es una salida alterna al proceso, cuando la persona, el sindicado, aún no está privado de libertad, ¿ya? Dentro de esas podríamos mencionar las más viables ahorita: el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, podríamos ver la conversión, el sobreseimiento, la clausura provisional, ¿verdad? Que son de las salidas más prácticas, pero dentro del criterio, ahí es donde vamos a entrar a hablar, el criterio de oportunidad. Por ejemplo, el caso de un delito de lesiones culposas, ¿verdad? En este hecho, pongámosle de que una persona iba en motocicleta acompañado de su pareja, ¿verdad? Viene él manejando sobre la vía, otra persona va en motocicleta también, no hace el alto, y el que va en la vía con su esposa en la otra moto viene y pum, y toca. Hay un accidente, ¿verdad? Y cuando llega la policía, pum, enchachan al que llevaba a su esposa en la moto, se lo llevan preso y la señora al hospital. Y el otro señor también se va preso. ¿Ustedes me pueden decir por qué pasa eso? Como dicen, es lo que se averigua. En lo que se averigua. Bueno, compañero, ¿alguien más? Porque se le afecta un bien tutelado a otra persona. Entonces tienen que investigar la responsabilidad, en quién recae y quién va a pagar esos daños, porque al final se les condena a una reparación digna por el daño causado. Así es, compañera. Muy bien. Efectivamente, la Constitución de la República de Guatemala protege la vida de las personas, protege a las personas como tal. Es un derecho tutelado, ¿verdad? Y definitivamente, aunque ustedes digan, bueno, es que él iba bien en la vía, él no faltó al deber del cuidado, fue la otra persona la que se atravesó, por el simple hecho de llevar a su pareja en la motocicleta, él ya tiene una responsabilidad. Y esas lesiones, aunque él no se las haya causado de una forma dolosa a él, prácticamente se debe de deducir la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a un lado los daños o esas lesiones que se le han causado a esta persona. Y también a la otra persona que se pasó el alto, también está por un delito. Lesiones culposas de igual manera, porque se debe de deducir también si él fue el que faltó al deber de cuidado, por negligencia, por impericia, como vimos el otro día esos ejemplos, ¿verdad? Pero como tal, son ligados, son llevados ante juez competente. Pero dentro del proceso se puede hacer una situación, ¿verdad? Previo a la audiencia hay salidas alternas a este proceso. Como primero, ¿verdad? Podríamos redactar un acta de arresto domiciliario porque lleva licencia de conducir, porque tiene lugar donde acreditar su residencia, hay un arraigo como tal
también hay una persona fiadora, en lo que se pueda deducir y que programe la audiencia para otro día. Si se da el tiempo, lo pueden hacer. Ahora, si no, podrían decirle al abogado, tendría que actuar rápido y decir, bueno, ¿a dónde se llevaron a la pareja del señor? Se lo llevaron para el hospital de Amatitlán, pongamos. Entonces, él tendría que ir a Amatitlán y si logra hablar con ella y está en facultades, puede redactar ya sea un finiquito, donde ella prácticamente renuncia a toda acción civil, penal y administrativa a favor de su pareja. De esa forma prácticamente estamos llegando a una conciliación. Dentro del documento le podemos hacer constar de que él le dio la cantidad de 1,000 quetzales en cuanto a sus curaciones y como eran lesiones leves y no meritaba de algo más allá, ella prácticamente renuncia. Con ese documento vamos y nos señalan la audiencia y lo presentamos. Señor juez, efectivamente se lleva un accidente en el cual mi patrocinado iba con su licencia a conducir, él no faltó al deber de cuidado. Mira, aquí están las cámaras de vigilancia, se puede ver que él va sobre la vía, no va a excesiva velocidad, el semáforo está en verde y efectivamente la otra persona viene y se pasa el semáforo en rojo. Él no faltó al deber de cuidado, sino que fue la otra persona. Por consiguiente, se le tipifica el delito de lesiones culposas. Y para esto, señor juez, se pone a la vista el documento de finiquito, donde la persona Juana tal y tal desestima la causa con firma legalizada en favor del señor. Por consiguiente, le solicito que se dé un auto de falta de mérito porque ya han llegado a un acuerdo. De esa manera, prácticamente le quitamos la legitimación al Ministerio Público. Porque si no, el Ministerio Público, si no tenemos ese documento, el Ministerio Público va a venir y va a imputar y va a decir, mire, la señora tiene lesiones de consideración, está imposibilitada para trabajar por 10 días, hay que darle curaciones y solicita que a nuestro patrocinado lo liguen a proceso penal. Ahí vamos a la otra situación, cuando no tenemos el documento del finiquito. Entonces, no lo tenemos y el Ministerio Público imputa, hace su imputación objetiva y dice, bueno, necesita curaciones y podemos deducir que en este momento él sí tuvo la culpa porque él iba a excesiva velocidad, bien liberado tiempo de frenar, pero como no lo hizo y todo, provoca las lesiones a la señora y está hospitalizada. Bueno, ahora vamos a cambiarle un poquito la situación acá. A la señora que llevaba no era su pareja. A la señora que llevaba, ella le pidió que le hiciera una carrera en mototaxi, ¿verdad? Y lastimosamente sucede ese accidente. Entonces la señora está internada y venimos y le pedimos, ya cuando lo han ligado al proceso penal, ¿verdad? El juez dictaminó y dijo, bueno, él sí faltó al deber de cuidado y lo vamos a ligar a proceso penal y le vamos a otorgar medidas sustitutivas. Les estoy hablando así un tanto rápido, compañeros, porque si les desgloso hasta en detalle a detalle no nos va a dar tiempo. Entonces, con medidas sustitutivas señalan audiencia para la etapa intermedia y para la presentación del acto conclusivo. Entonces, dentro de esa etapa intermedia, de la etapa de investigación, nosotros podemos abocarnos ante la Fiscalía y solicitarle que se nos dé una audiencia de conciliación. ¿Estamos entendiendo ahí, compañeros? Bueno, pedimos la audiencia de conciliación ante la Fiscalía y la Fiscalía nos la da, nos la fija y llegamos a hacer una negociación. Gracias, compañeros, están atentos. Llegamos y le decimos, bueno, doña Rosa, el día usted me pidió una carrera para que la llevara a tal y tal lugar. Usted vio que efectivamente yo no falté al deber de cuidado, no era mi intención que se ocasionara esas lesiones, ¿verdad? Por consiguiente, yo deseo que lleguemos a una conciliación, que podamos solventar esta situación, ya que el que está perjudicado en esta situación soy yo, y usted fue la que me fue a pedir de forma voluntaria esa carrera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted manifiesta? Los jueces a veces son muy objetivos porque dicen, qué extraño de que lleguen a una conciliación y no le hayan pedido nada.
y vengan a esta audiencia con el acta de conciliación y no le entregó ninguna cantidad de dinero, porque es lógico, si hay lesiones, se deben de retribuir con alguna cantidad de dinero para poderlas curar, ¿verdad? Entonces, algunas personas dicen, mire, yo la verdad acepto, yo no quiero perjudicarlo y quiero de que se levante acta y que desisto, ¿verdad? El Ministerio Público ahí objetivamente dice, bueno, voy a solicitar que se dé el sobreseguimiento, ¿verdad? Para poder cerrar el proceso, y si en dado caso el juez no lo pide, vamos a tener que pedir el criterio de oportunidad, ¿verdad? Entonces, se hace de esa manera. Pero si en dado caso la señora viene y dice, mire, yo quiero que me dé la cantidad de 5,000 quetzales, porque definitivamente yo gasté en mis curaciones, estoy yendo a terapias, mire, la mano me quedó mal y necesito llevar ciertas situaciones de medicinas, el doctor me cobra las consultas. Entonces nosotros, utilizando aquellas reglas que vimos para la negociación, le manifestamos y decimos, mire, nosotros lo que le podemos ofrecer en este momento son 2,000 quetzales, por ejemplo. Si usted me los acepta en este momento, los tenemos en efectivo y se los podemos entregar de una vez para que usted pueda comprar sus medicinas. Y le hacemos esa oferta, ¿verdad? Entonces, si ella dice, va, mira, yo le acepto ahorita los 2,000, pero deme otros 1,000. Pero imagínense que su cliente diga, mira, yo no tengo ya los 1,000, ¿verdad? Y ella se cierra, yo quiero los 1,000, y le firmo, yo ya no quiero nada del proceso. Entonces, ahí podemos utilizar prácticamente el criterio de oportunidad. Y le decimos, bueno, le podemos dar esos 1,000 quetzales, pero en un plazo de 2 meses, por ejemplo. Y los requisitos del criterio de oportunidad dice, 1, que se haya podido reparar el daño causado con el agraviado, ¿verdad? Otra situación del criterio de oportunidad, que no haya gozado de alguna medida desjudicializadora con anterioridad, en un lapso de 1 año. ¿Quién lleva ese control de las medidas desjudicializadoras? La Fiscalía de Ejecución. Esa está allá en la zona 1, a la vuelta de la biblioteca. Meroteca es la cosa ahí. Por el banco GIT. Ahí está la Fiscalía de Ejecución. Ustedes pueden ir ahí, solicitar que les extiendan una certificación para ver si su cliente ha gozado de alguna medida desjudicializadora, como es un criterio de oportunidad o una suspensión condicional de la persecución penal. También otro requisito es que al momento que se otorgue ese criterio no debe ser por más de 1 año. Pero como nos le dijimos de que en 2 meses se le va a poder pagar la cantidad, 1,000 quetzales serían en el primer mes 500 y en el otro mes otros 500. Y en ese momento prácticamente queda saldada la obligación. Entonces ya lo pactamos en la fiscalía. Miren, pues ahí ya está pactado con la fiscalía. Entonces el fiscal ya dice, bueno, ahorita sí ya tengo la facultad para que cuando lleguemos a la audiencia de etapa intermedia, yo ya en mi acto conclusivo voy a solicitar el criterio de oportunidad. ¿Están entendiendo? Sí, Claro. Sí, estoy entendiendo. Muy bien, compañero. Entonces, al momento que se fija que ya tenemos programada la audiencia de etapa intermedia, nosotros ya sabemos, de acuerdo, que el fiscal va a solicitar el criterio. Y al momento que él haga su imputación, haga que se le dé el tiempo, el manifestar que en el escrito de acusación como tal se pudo determinar de que había cometido el delito de lesiones leves, regulado en el artículo 157, si no estoy mal, del Código Penal, en el cual al momento de manejar en la motocicleta en la avenida tal y tal, un accidente, resulta con lesiones de la señora, y por consiguiente, en acuerdo, en acta suscrita en la fiscalía, de fecha tal y tal, se puede llegar a un acuerdo en el cual le entrega la cantidad de 2,000 quetzales y 1,000 quetzales más que se van a pagar en 2 meses. Por lo cual se ha acreditado la Fiscalía de Ejecución, el recibo de energía eléctrica donde vive actualmente, cartas laborales, antecedentes penales y policiales, y se ha reparado ese daño. Y es prudente que se le pueda ejercitar el criterio de oportunidad. Entonces, nosotros ya manifestado eso, al momento que nos da la palabra, debemos de hacer nuestra argumentación jurídica como tal.
y estableciendo directamente de que ya se llegó a un acuerdo en cuanto a las partes, se pudo dar prácticamente esa reparación para los daños causados, nos podemos unir a la petición de la Fiscalía en cuanto se le otorgue el criterio de oportunidad, ¿verdad? Y mencionamos los documentos con los tales se han acreditado los requisitos del criterio y el fundamento, ¿verdad? Que el criterio está regulado en el artículo 25 del Código Penal, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ahí están los requisitos y cuándo procede. Pero, ¿cuál es la diferencia directamente en cuanto al criterio de oportunidad y a la suspensión condicional, compañeros? En el criterio de oportunidad no se le van a manchar los antecedentes penales. En la suspensión condicional sí se le van a manchar. Otra diferencia acá en el criterio es de que prácticamente él lo que acepta es el criterio, no acepta los hechos. Y en la suspensión condicional sí acepta los hechos, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación? Por ejemplo, si la cantidad de dinero que estuvieran pidiendo para pedir esa reparación de los daños causados, por ejemplo, fuera de 25,000 quetzales, y él le dice, mire, usted puede pagar los 25,000 quetzales en un año, porque un año es el plazo que tiene el criterio para poder resarcir el daño. Y cuando él diga, bueno, yo no puedo juntar 25,000 quetzales en un año mensuales, ¿cuánto voy a tener que pagar? No me alcanza. Entonces él dice, mire, yo tal vez en 3 años puedo pagar esos 25,000 quetzales o lo que le falte para cumplir la obligación. Entonces podemos encuadrar ese hecho en la suspensión, porque la suspensión establece de que puede ser hasta 3 años o 5 para poder cumplir la obligación. Y los requisitos son los mismos, solo lo que cambia es el plazo del tiempo para poder cumplir con la obligación a cual están requiriendo. ¿Ya? ¿Estamos? Fuerte y claro, Lick. Sí, Lick. Licenciado, muchas gracias. Entendimos ahí esa situación, compañeros. Miren qué pura práctica. Bueno, ahora, compañero Elmer, ¿le puede dar lectura al artículo 25 quater? Muy bien, Lick, con mucho gusto. Muy interesante todo lo que comentaba, Lick, increíble. Ahí sí que en el ejercicio es en que se van conociendo todos esos detalles. Muy bien. Artículo 25 quater, mediación. Las partes solo de común acuerdo en los delitos condicionados a instancia particular en los de acción privada, así como aquellos en los que procede el criterio de oportunidad, excepto el numeral sexto del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación y mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas nativas de la comunidad o bajo dirección de abogado colegiado capaces de facilitar acuerdos, y una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta sucinta al juez de paz para su homologación, siempre que no viole la Constitución o tratados internacionales en derechos humanos, lo cual bastará un breve decreto judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio suficiente para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales. Gracias, compañero. Bueno, como les decía, este es el fundamento para la mediación. Por si ustedes se preguntaban dónde hay un fundamento de mediación, ahí lo tienen. Entonces, compañeros, ¿se recuerdan que yo les decía? Acta sucinta al juez de paz para la homologación. ¿Dónde se llevan a cabo los acuerdos de mediación? Podrán someter sus conflictos penales a conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, y se trasladará el acta sucinta al juez de paz para la homologación. ¿Qué establece? La certificación del acta de conciliación tendrá la calidad de título ejecutivo para la acción civil. ¿Estamos claros, compañeros? Ahí pueden demandar ustedes todas sus acciones en la vía civil a través del acta de homologación. ¿Claros, va? Claros como el agua de Amatitlán.
Más claro que el agua de Matitlán. Más que el agua de Matitlán. Va. Bueno, compañeros, ahora ustedes me van a decir, mire, Lick, un ejemplo de conciliación en una audiencia penal. ¿Creen que se puede dar una conciliación en una audiencia penal? Rapidito. Sí, licenciado. Sí, Lick. A través de las medidas que habíamos mencionado, sí. Va. ¿Quieren que les dé el ejemplo fácil ahí de ese delito? Vamos a ver un delito de falta contra las personas, regulado en el artículo 481 de su Código Penal. Establece arresto de 20 días a 60 días, será sancionado. Numeral 1, quien causare a otro lesiones que produzcan enfermedad o incapacidad para el trabajo por 10 días o menos. ¿Cuál es la situación aquí, compañeros? Miren, pues, viene Juan y Pedro, son hermanos. Los muchachos el día viernes, después de clases de la U, de pre, como ya era viernes, dijeron, vos vamos a tomarnos unas cervecitas porque ya estudiamos mucho, hermano, entonces tenemos derecho. Vamos, pues. La cosa es de que se empiezan a echar sus cervecitas, ya cuando llevan como sus 10 cada uno, 12, les empieza de que vos, que me quitaste aquella, que vos no, que no sé qué, y cuando sienten pungún, se empiezan a echar riata, los dos hermanos. Cuando despiertan, están allá en torre de tribunales porque se los llevaron presos. ¿Va? Están allá presos y cuando dicen, vos, ¿qué pasó? Que no sé qué, si yo estaba bromeando, que no sé qué, y nada, ahí están presos. Por delito, falta contra las personas. Bueno, ¿quién va a conocer este hecho? Un juez de paz, porque son faltas, ¿verdad? Entonces el juez, cuando ve el caso y como ahí no entra Ministerio Público a hacer la imputación, porque directamente las faltas te van a juzgar por el procedimiento especial de juicio de faltas, artículo 488 o 490 del procesal penal. Entonces, el juez dice, bueno, ¿qué hacemos acá, Lico? Nosotros le decimos a los muchachos, bueno, ustedes son hermanos, ¿qué pasó? Primero, es que Lick echamos las cervezas, que nos dio clases de Lick de allá de la U y nos fuimos a celebrar después y a ver qué pasó. Y mire, aquí estamos. Va. Entonces uno les dice, va, miren muchachos, aquí lo que podemos hacer es pedir una conciliación, pero se tienen que pedir disculpas en la audiencia. Como son hermanos, prácticamente podemos llevar a cabo porque no hay un conflicto de intereses entre ustedes. ¿Están de acuerdo en de pedirse disculpas y de darse un abrazo en la audiencia? Ah, sí, Lick, que yo quiero a mi hermano, que mire cómo lo dejé, y se ponen hasta a chillar. Mire, Lick, le dejé el ojo cerrado, que yo ya no lo vuelvo a hacer, hermano, te quiero mucho. Total de que ya uno de abogado ya sabe la situación, ¿no? Entonces le decimos, mire, señor juez, le voy a solicitar de que llevemos a cabo una conciliación acá, que nos deje prácticamente que se desestime la causa y se archive el proceso conforme al artículo 310 del artículo 465, delitos menos graves, del Código Procesal Penal. Y el juez nos pregunta, pero si están de acuerdo, van a pedirse disculpas, van a hacerlo. Sí, señor juez, ya los asesoramos y están en el mutuo acuerdo. Va. El juez entra, ve la prevención policial y ve que Juan y Pedro estaban en la dirección tal, cercanía de la Universidad de San Carlos, a eso de las 9 de la noche ahí por los Chatos, cuando de repente vieron un tumulto de personas y estos estaban peleando, ¿va? Y como estaban bajo efectos de licor, fueron trasladados a torre de tribunales, se le hicieron las pruebas y efectivamente están bajo efectos de licor, ¿verdad? Entonces, el juez le tipifica y les dice que el hecho que han cometido encuadran el delito de falta contra las personas, ¿verdad? Entonces, cuando nos da la palabra el juez a nosotros, le manifestamos, señor juez, si bien es cierto, el día tal y tal, como manifiesta la prevención policial y los hechos que se han vertido, yo le solicito respetuosamente, se pueda llevar un acuerdo conciliatorio. Usted, señor juez, que es el conocedor de la ley y tiene usted la facultad jurídica conforme a la tutela judicial que le ha investido la ley, y conforme al artículo 5 del procesal penal, esa tutela judicial efectiva, le solicito que conforme al artículo 66, literal E, de la ley del organismo judicial,
se pueda llevar a un convenio esa solución de fórmulas ecuánimes, señor juez, que usted a su razón y a su sano juicio, conforme a su experiencia, la lógica del razonamiento, a su forma de resolver, a la sana crítica, los pueda venir, señor juez, a las partes. Entonces nosotros ya le dimos el empuje. Y por consiguiente, señor juez, yo le solicito que respetuosamente, si se lleva a cabo esa conciliación mediática, se pueda dar el desistimiento de esta causa y su archivo correspondiente. Fundamento 310 y 465 ter. Procesal penal y 28 constitucional, y le ponemos ahí más adornos de otros artículos para que se haga la audiencia amena. Entonces el juez, cuando entra a resolver, manifiesta. Bueno, Juan, ¿usted desea pedir llegar a la conciliación? Sí, señor juez. Manifiéstese, pues. Le da al micrófono a Juan y le dice, mira, hermano, por favor, discúlpame que no lo quería hacer, pero mira cómo nos dejamos, yo te quiero mucho, que no sé qué, y se pone a chillar. Y ahí el otro hermano, a mí me dice, hermano, discúlpame que ya no lo vuelvo a hacer, que yo te quiero mucho, que ya no vamos a tomar porque eso es malo. Y viene y le digo yo, bueno, entonces como ya se pidieron disculpas, levántense y se dan un abrazo. Se dan un abrazo, sus lagrimitas, y el juez resuelve. Bueno, desestimo la causa, y ahí está, señores. Esa es directamente la forma que un juez puede resolver en una audiencia penal una conciliación. Espero les haya quedado claro, compañeros, y que haya sido amena esta clase. ¿Estamos? Sí, Astrid. Muchas gracias. Solo como una preguntita, disculpe que estoy preguntando mucho. ¿El beneficio de aceptación de cargos se podría considerar como algo de medida conciliatoria, de conciliación, por el hecho de que lo que se trata es de que la persona tenga una pena reducida y que ésta sea conmutable para, por lo mismo, no ir a prisión? Y no sé si igual entraría en ese punto. Sí, compañera, viera de que la aceptación de cargos prácticamente está regulada como una de las medidas alternativas desjudicializadoras. Como tal, estas se pueden pedir en la primera declaración, en la etapa intermedia y hasta antes de que inicie el debate, directamente. No tanto conciliatoria, porque el juez, al momento de que se le hace la solicitud de la aceptación de cargos, tiene que entrar a evaluar si es prudente a su criterio que se le otorgue o no, porque lo pedimos, pero el juez directamente es el que se encarga de decidir si le da la aceptación de cargos, compañera. A mí me ha tocado en algunos casos que los jueces son muy minuciosos y no las otorga. Por ejemplo, cuando son extorsiones y son extorsiones de forma continuada, muchas veces no las da. Entonces, como medida alternativa para poder solventar el proceso penal, magnífico, ¿verdad? Siempre y cuando el juez se las dé. Recordemos que va aparejada de una conmuta, de una multa, a cambio de una privación de libertad. Lastimosamente, son temas muy amplios estos, compañeros. A mí me hubiera gustado que me hubieran dado el curso de derecho probatorio, porque ahí sí les podría hablar infinidad de procesos en la rama penal. El derecho penal, por lo visto, nos gusta a todos los que estudiamos derecho, porque tal vez ahí es donde está los nervios o la situación de la adrenalina, ¿verdad? No sé si todos acá les gusta, definitivamente a mí me gusta, es lo que hago día a día, ¿verdad? Pero vamos a tratar, lastimosamente el tiempo en una pre no da para mucho, para abarcar temas procesales más allá de lo que nos enseñan en una clase por ejemplo, en penal, ¿verdad? Yo creo que tal vez ni les explicaron esto en sus clases de penal y procesal penal, ¿verdad? No, yo eso lo aprendí por ejecución, pero sí me causaba duda por lo mismo de que como se trata de reparar un daño, entonces ya que usted estaba conversando acerca de las medidas y de los métodos alternativos, pues era como la curiosidad de si se podría considerar ese tipo de proceso o procedimiento como un método alternativo. Y gracias, Lick, por la respuesta.
Sí, compañera, gracias. No, la verdad, definitivamente usted tiene muy buena cátedra ahí en los juzgados de ejecución, porque ahí definitivamente es un trabajo de día a día fuerte, ¿verdad? Ahí el compañero decía, sí, nos gustan los plomazos. Bueno, que no nos los tienen a nosotros, es todo. Compañeros, vamos a dar por terminada la clase. Espero de que tengan un feliz fin de semana y de que los conocimientos que se están aportando acá sean de suma importancia para su práctica y su ejercicio profesional, compañeros. Éxitos y nos vemos el lunes, primero Dios. Gracias,